Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es tener vida. La vida es la comunión con Él. Clamemos para que sea nuestro espíritu teniendo vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos testimonio de la verdad, Padre Celestial. Nosotros no tendríamos excusa, Padre Celestial, ante tu palabra para poder recibirla. Pero, Señor, tú conoces cómo es nuestro corazón y cómo es toda la maquinación del mundo y todo lo que el enemigo trata de hacer para que nosotros, Señor, no miremos hacia ti. Pero nosotros estamos en esta mañana aquí, Señor, porque de alguna manera, de alguna forma, Señor, tú llamaste nuestra atención y nosotros alzamos nuestros ojos al cielo. Padre Celestial, nosotros te clamamos por las personas que le hemos predicado, por los que vienen por primera vez, por los que están conectados por primera vez. Obra el mayor milagro que tú puedes obrar, y es abrir los ojos espirituales para poder entender la verdad. Padre Celestial, yo te clamo, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, Padre, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La base de la fe cristiana es creer que Dios habló al hombre. O sea, en el mundo hay muchísimas religiones, hay innumerables tipos de creencias, pero solamente en el cristianismo se dice que Dios habló al hombre. En el resto de religiones, digamos, los hombres han desarrollado sus creencias y han pensado, bueno, debe haber algo más alto, y ese algo puede ser el todo, puede ser el universo, puede ser una energía, puede ser algo, y le ponen un nombre y bueno, comienzan a adorarlo. Pero nosotros estamos creyendo en la revelación que Dios dio a través de la palabra de Dios. Está consignado toda la revelación que Él tuvo. La cuestión es, ¿cómo sabemos nosotros si eso es verdad? Cuando uno habla con un musulmán, por ejemplo, el musulmán le dice, no, nosotros tenemos la fe verdadera. Sí, nosotros sabemos que ustedes tienen una fe, no sé si usted lo sabe, pero en el Islam creen en Jesucristo como un profeta. Y ellos ahí ellos llaman el Nuevo Testamento el Santo Injil, y ellos creen en Jesucristo, pero no como el máximo profeta. Entonces dicen, no, nuestro profeta es mayor. Entonces el cristiano empieza a refutar con ellos y le dice, no, es que nosotros tenemos la Biblia. Y el musulmán le dice, sí, nosotros tenemos el Corán. Ah, pero es que a nosotros la revelación nos la dio Dios. Y él dice, sí, a nosotros también. El ángel Gabriel le habló al profeta Mahoma. Sí, pero es que nosotros tenemos a Jesús. Y bueno, pues nosotros tenemos a Mahoma. O sea, sí, si uno empieza a discutir con argumentos, pues ¿cuál argumento es mayor? Y si nosotros no tenemos la certeza de la fe, si nosotros no sabemos en lo que creemos, pues solamente tenemos una religión. Yo estuve acompañando a mi hermana y mis sobrinas particularmente, ellas son más religiosas que mi hermana. Y entonces nosotros nos sentábamos a la mesa y íbamos a orar por los alimentos, y inmediatamente ellas hacían la cruz y se besaban la mano. Entonces yo la miraba y yo decía, ¿y por qué haces eso? Decía, no, esa es la costumbre.
Sí, pero ¿qué quiere decir? Porque no, es la costumbre. Y pasábamos por delante de un santuario, de una iglesia, y mi sobrino inmediatamente. Y yo le decía, ¿y por qué haces eso? Entonces me decía, no, es la costumbre. Y yo, qué bien. Y entramos a una iglesia y cuando entró ella se arrodilló y de nuevo se persignó y se retiraba de espaldas, o sea, no le daba la espalda al altar. Y yo la miraba y yo le decía, pero ¿tú crees? O sea, ¿lo que tú estás haciendo tiene un sentido? Y me decía, no, pues es que esta es mi fe. Y entonces, tú tienes tu fe y yo tengo mi fe. Lo que pasa es que yo no creo como tú crees. Y entonces en un momento le dije, bueno, dime la verdad. Si tú te murieras hoy, ¿tienes la seguridad que irías al encuentro con Dios? Y ella me dijo, no, pero ¿cómo voy a saber eso? Pues yo no he sido tan mala. Le dije, espérate un minutico. Y a 4 personas de la iglesia los llamé inmediatamente y les pregunté, Camilo, si usted se muriera hoy, ¿se iría para el cielo? Teresa, si usted se muriera hoy, ¿se iría para el cielo? 4 personas. Inmediatamente ellas respondieron con toda la seguridad. Claro que sí, absolutamente. Yo le dije, ¿te das cuenta de la diferencia? Dijo, pero eso es por lo que ustedes creen. Le dije, no, es por lo que nosotros hemos sabido. Pero no por lo que nos han enseñado, sino por lo que está en la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es que Dios ha hablado. Mire conmigo Hebreos capítulo 1. Esa es la base de la fe cristiana. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y la gente tiene un dicho que dice, es que lo importante es la fe. No, lo importante no es la fe. Porque yo puedo tener fe en una pata de conejo y resulta que la pata de conejo no tiene ningún sustento. O sea, ¿qué me puede hacer una pata de conejo, no? Entonces lo importante no es la fe. Lo importante es tener la fe en lo que hay que creer. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo lo que está diciendo la fe del Antiguo Testamento, que Dios habló a Moisés, y en el Nuevo Testamento, que Dios nos habló por medio de Jesucristo. Y esa es la base de la fe cristiana. A mí me sorprendió porque como estoy preparando el seminario de la próxima... no anunciamos el seminario, eso era lo que había que anunciar. ¿Por qué no anunciamos el seminario? La próxima semana, 6, 7 y 8, tenemos el seminario de capacitación ministerial, ¿sí? Trazando espiritualmente las escrituras. Y preparando el material, entonces yo hablé con el pastor John y le dije, nos toca enseñarle a la gente cómo leer bien las escrituras. Entonces, pues usted sabe, el pastor John está en la universidad, entonces dijo, vamos a enseñar exégesis, y listo. Métodos exegéticos, perfecto. Suena rimbombante, métodos exegéticos. Y entonces él dijo, usted tome los métodos diacrónicos y yo los métodos sincrónicos. Y impresionante. Pero cuando me pongo a estudiar siempre la teología, yo termino decepcionado, porque los teólogos no creen. Entonces ellos empiezan a hablar pero usted se puede maravillar de la poca fe que pueden tener. Y sin embargo ellos viven de la teología, o sea, ellos experimentan o profesan una religión. ¿Cómo puede uno profesar una religión si no cree? ¿Aquí a cuántos ya les dio coronavirus? Bueno, yo normalmente tengo demasiada buena salud, Dios ha sido muy bueno y me dio coronavirus en El Salvador. No se preocupe que ya pasé los 14 días de periodo de prueba y todo. Y me sorprendió perder el gusto y el olfato. Entonces alimentarse pierde sentido.
porque no sabe a nada. O sea, uno se sienta y huevos y le sabe a engrudo, y jugo de naranja y le sabe a nada. Y todo lo que come, el arroz, la carne, el pollo, todo no tiene sentido. Bueno, pues sépalo, la religión es así con respecto a Dios. Dios no sabe a nada. Y yo no sé si usted está experimentando religión o está experimentando vida de fe. Cuando usted viene a la iglesia y usted no siente nada, sépalo, tiene coronavirus espiritual. O sea, no está experimentando el sabor de la vida de fe, ¿sí? Yo anhelo congregarme. Las 2 fines de semana que no estuve en la iglesia, pues anhelaba congregarme. Y anhelaba la alabanza, y anhelaba el contacto con los hermanos, y anhelaba el culto, y anhelaba. Pero cuando uno está enfermo, pues todavía no he recuperado bien el sabor y el gusto. Entonces ayer no quería comer, decía, pero tengo que comer. Si no como, pues se me bajan las defensas, entonces tengo que comer. Pero no tiene sentido. Entonces, pues yo normalmente preparo, pero no quise ni preparar. Fui al restaurante y pedí un almuerzo y todo, pero me obligaba a comérmelo. Usted entiende que cuando uno viene a la iglesia el domingo, a la congregación obligado, es porque está enfermo espiritualmente. Porque le perdió el sabor, porque le perdió el sentido, porque está, o de pronto nunca lo ha tenido. Pero nosotros, la vida de fe es la comunión cierta que tenemos con Dios. Y claro, cuando uno ora, inclusive se nota. Pues, orábamos en el momento del almuerzo con mis sobrinas, y entonces uno se da cuenta cuando es la oración religiosa, ¿sí? Porque ni siquiera tiene sentido esa oración. Entonces como que, Dios, y te pedimos por los que tienen hambre, y gracias, pero realmente no están hablando con Dios, no tienen la comunión, ¿sí? Yo no sé si usted pueda entender cómo es la cosa, pero no hay vida. Nosotros tenemos la relación con Jesucristo y eso es lo que nos da la vida en el Espíritu. Mire cómo lo que estamos leyendo en Apocalipsis va a comenzar Dios a contar cómo es la historia de los últimos tiempos por medio de Jesucristo, qué es lo que va a suceder en las cosas finales. Pero antes de comenzar a contar las cosas finales, comienza a decir quién es Jesús para que nosotros tengamos esa garantía, esa certeza. Dice que esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Pero ¿por qué tenemos esa convicción? Mire cómo dice el versículo, ya habíamos hablado del versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, los 7 espíritus, ya lo hemos visto, son ángeles que están sirviendo a Dios. Dice, y de Jesucristo, ¿quién? El testigo fiel. Eso es una garantía. Eso es una garantía absoluta, saber que Él es el testigo fiel. Yo soy muy desconfiado. No sé, de pronto por la vida, y entonces como ya he vivido tanto y he tenido tanta relación con tantas personas, no soy una persona muy confiada. Entonces sé que siempre en primer lugar en mí mismo no confío. Entonces si no confío en mí mismo, imagínense en el resto, ¿no? Nosotros todos fallamos, todos mentimos, todos somos convenientes, todos somos de acuerdo a la circunstancia. Es maravilloso, y si no nos parece, entonces sí decimos, no, eso no es. Depende de. Cuando estamos bien, entonces no es la mejor persona. Uno dice, no, es que Mercy es queridísima y lindísima, mientras me sirva. Pero apenas tenemos un rifirrafe, no, es que si yo le contara, si yo anduve con ella y si yo le contara lo que ella es, ¿entiende qué es esa infidelidad nuestra? Nosotros no somos fieles, pero Jesucristo es el testigo fiel. ¿Qué se necesita para ser un testigo fiel? No sé si usted lo sabe, en griego la palabra testigo es mártir. Así se escribe en griego testigo, mártir. Y como la gente que era testigo en el Nuevo Testamento los mataban, de ahí salió la palabra martirio. O sea, los que se hacían matar por guardar el testimonio de Jesucristo. Cuando dice la palabra ahí, el testigo fiel, dice el mártir fiel. ¿Qué se necesita para ser testigo? Lo primero que se necesita para ser testigo
es haber tenido la experiencia, o sea, haber vivido. No se puede por chismes. Si usted se presenta ante un jurado y entonces dice, bueno, usted estuvo cuando lo asesinó y dijo, no, pero mi suegra me contó. Pues viejo, no sirve ese testimonio, usted no puede ser testigo, usted tiene que haberlo visto. No es que mi suegra me cuenta todo, sí, no sirve ese testimonio. Miremos Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre nos ha dado a conocer. Muy bien. ¿Otra versión tienes ahí, Nico? Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Pues el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios, porque a Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener. Nosotros no solamente no somos conscientes de las cosas muy pequeñitas, imagínense el coronavirus, ojalá se viera, ¿no? Si no hubiera el coronavirus, ya hay coronavirus, ¿sí? Pero no se ve. Entonces uno está ahí amablemente hablando con alguien y le escupe ahí los virus y ya se los traga. Como no los ve, entonces no sabe, por eso todo el mundo con tapabocas, porque nadie sabe quién tiene coronavirus. Las cosas muy pequeñitas no se ven, pero las cosas que son demasiado grandes tampoco las podemos percibir. Por ejemplo, en este momento la Tierra está girando a 1800 kilómetros por hora en su propio eje. Y está girando alrededor del Sol a 18.000 kilómetros por hora. ¿Usted siente esa velocidad? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos polvo de la Tierra, somos muy pequeñitos. Si nosotros no podemos percibir ni siquiera la velocidad de la Tierra, que es muchísima, imagínense 1800 kilómetros por hora y 18.000 kilómetros por hora, pues nosotros tendríamos que tener el pelo, ¿sí? No lo sentimos porque somos demasiado pequeñitos. Imagínense con Dios, que ni el cielo de los cielos lo puede contener. O sea, nosotros no podemos percibir a Dios. Entonces el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. ¿Cuál sería la única forma de conocer a Dios? Pues que Dios mismo se rebajara y se hiciera como uno de nosotros y nos hablara en el lenguaje que nosotros podemos hablar. Eso fue lo que Dios hizo. Jesús se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre y nos dio a conocer la voluntad del Padre. Mire lo que dice ahí Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, yo sé que don Orlando podía hablarme de Jesús. Y como don Orlando es buena persona, yo digo, ay, sí, don Orlando, gracias. O Mercy, entonces, ay, sí, Mercy, gracias. O cualquiera de ustedes. Pero ¿qué garantía tengo yo de lo que usted está diciendo es verdad? ¿Cómo yo sé que usted no me está mintiendo? ¿Cómo sé que eso no es un cuento suyo? ¿Sí? Como las abuelitas que decían, póngase telaraña en las heridas y verá que se le cura. Las abuelitas tenían ese concepto, no saben que en la telaraña están un poco de gérmenes y de bacterias y se le puede podrir el dedo. ¿Sí? Pero como es la abuelita, pues uno le cree, pero la abuelita no tiene un conocimiento médico. ¿Sí? Con mis hermanos es un cuento porque ellos saben de todo, pero no saben nada. Entonces uno dice, oiga, mire, mandamos a colocar este piso. ¿Y por qué no pusieron otro piso más? ¿Usted acaso es arquitecto? ¿Usted es constructor? ¿Sí? ¿Usted sabe de pisos? O fíjese que con el coronavirus todo el mundo se volvió médico, ¿no? Entonces, ay, me dio coronavirus, tome moringa y haga 3 dientes de ajo y por la mañana una pastillita de aspirineta y por la noche hágase una infusión. ¿Usted es médico? No es médico. Usted no sabe de lo que está hablando, hermano. Usted está inventando de lo que ha escuchado, ¿sí? Ni siquiera se ha tomado el trabajo de meterse en internet a averiguar bien de dónde está sacando su conocimiento, hermano. Usted habla de lo que no sabe. ¿Cómo sabe usted que la moringa es buena para...? No, es que yo escuché. ¿Se da cuenta que es puro chismes? ¿Se da cuenta que ese testimonio no tiene certeza? Pero ojo, Jesucristo no nos trajo chismes.
Jesucristo es Dios que se hizo hombre y nos dio a conocer la voluntad del Padre. Por eso lo llama en la Biblia el testigo ¿qué? Fiel. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio de primera mano. Él es Dios que se hizo hombre. Pues entonces tengo que decirle ahí a los musulmanes, lo siento, pero Mahoma no es Dios que se hizo hombre, Buda no es Dios que se hizo hombre, a los testigos de Jehová, pues, ¿cómo se llaman de los testigos de Jehová? No, Jehová. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. No, el que inventó los testigos de Jehová. ¿Cómo? Adam Smith. Adam Smith es el de los mormones. Muy bien, don Alberto. Entonces, a los mormones podía decirle, no, Adam Smith no es Dios que se hizo hombre. Se me olvidó el nombre de los testigos de Jehová, ¿sí? O Elena White, la de los adventistas del séptimo día, pues ella no es Dios que se hizo hombre. Ninguno. El único es ¿quién? Jesucristo es el único que es Dios que se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. De modo que el único que trae la verdad es Jesucristo, no hay otro. Por eso Él es el testigo fiel. Pero otro punto para ser testigo fiel, que no le añade ni le quita a lo que está diciendo. Mire conmigo Juan capítulo 12, versículo 48. ¿Usted ha visto cómo es la gente exagerada? Yo estaba en donde mi hermana y cuando empezó la gente a llamarme, pastor, estamos orando por usted, supimos que lo tienen entubado y con oxígeno. Ay, no, pero ¿a qué hora se inventaron ese chisme? ¿Sí? Uno no sabe qué es lo que está pasando por la mente de la gente. Uno dice, bueno, ¿qué es? ¿Es locura o es morbo o es ganas de exagerar? Usted sabe, la gente inventa más de lo que la gente es mala. Bueno, no sé si es malo o es. O sea, no sé de dónde surge ese, pero la gente dice más de lo que tiene que decir, ¿no? Añaden y quitan. No, se está boqueando, está escurriendo babas y lo tienen ahí en un... No, Dios fue tan bueno que no me dio absolutamente nada. Pero la gente me llamaba, pastor, es que supimos que lo tienen entubado y con oxígeno. A veces me daban ganas de decir, para que, sí, como para ponerle como, está fregando, pues yo también le pongo yo le añado también, sí. Sí, mi última voluntad es que, no, ya estaban colocando sucesor y todo. Y entonces, ¿quién se va a encargar de la iglesia? Sí, claro. Ese es el hombre que no es testigo fiel. Un testigo fiel ni le añade ni le quita al testimonio. Solamente dice lo que tiene que decir. Mire conmigo Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él solamente dijo lo que el Padre le dijo que dijera. Eso es una garantía. Eso es una garantía absoluta. Sí, conociendo a Jesús y el amor que tiene por el Padre y el respeto que tiene por el Padre, pues nosotros sabemos que Él no añadió ni quitó. Mire Juan capítulo 7, versículo 16. El testigo fiel, Jesús el testigo fiel. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso es una garantía. Él no habla por su propia cuenta, Él no añade ni le quita, Él no le pone más cosas, Él no está tratando de, lo que le digo, preparando el seminario, después me tocó llamar al pastor John y decirle, ¿sabe qué, pastor John? Renuncio, no voy a enseñar teología. No me sirve.
Eso es una farsa, no, yo necesito es enseñarlo como la Biblia lo dice. Y vamos a ver un método exegético de verdad, el espiritual. O sea, nosotros tenemos algo muchísimo mejor. Porque en la teología lo que hacen ellos es inventar y decir una cantidad de tonterías y añadir y quitar. No, lo que pasa es que Moisés no escribió el Pentateuco. Eso fue después, eso fue mucho tiempo. Eso fue Esdras cuando regresó. Esdras regresó más o menos 450 antes de Cristo. Fue el regreso de los judíos que estaban en Babilonia. Pero resulta que los samaritanos tienen Pentateuco. Y los samaritanos ellos fueron deportados en el 750 y regresaron en el 500. O sea que ya tenían Pentateuco. ¿Cómo van a tener Pentateuco los samaritanos si los judíos no habían regresado todavía? Entonces los mismos argumentos de ellos se caen por su propio peso. O sea, pero ellos no reconocen esas mentiras. Ellos dicen, no, es que estos son hipótesis, pero hipótesis que tienen mucho estudio. No tienen estudio, no tienen base, no tienen fundamento. Son testimonios falsos, son mentiras. Pero nosotros tenemos la garantía de que Jesús nos habló no por su propia cuenta, solamente. A mí me asustan los predicadores, porque ellos inventan como les da la gana y hablan como no tienen ningún temor de Dios, no tienen ningún respeto por la palabra, no tienen ningún pudor ante las Escrituras. Y ellos dicen lo que quieran con un versículo, cogen un versículo y añaden y quitan y inventan y fuera de eso, el Espíritu Santo me mostró en una revelación de un sueño. Y entonces con los sueños eso, mejor dicho, hacen y deshacen. ¿Cómo hace uno para negarle un sueño a un profeta? Me encanta que en Números le dice a la hermana de Moisés, a Miriam y Aarón, se levantaron contra Moisés. Entonces dijeron, ¿qué es que acaso Dios solamente le habla a Moisés? A nosotros también nos habla. Entonces, y Dios dijo, ¿sabe qué? A ustedes de pronto por sueños, pero a él le hablo cara a cara. A Moisés yo le hablo cara a cara, porque él es fiel, porque él es un siervo fiel. ¿Usted sabe el peligro de la gente diciendo, le han dicho sueños? A mí me encanta porque todo el año me dan sueños. La gente y no deje de decirlo, si tiene un sueño dígame, ¿sí? Ay, pastor, soñé con usted. A veces me asusto porque ya sueñan demasiado, entonces yo, ¿sí? Cuidado. Y pastor, cuénteme, ¿qué soñó? ¿Sí? Pero de los 1000 sueños que me cuentan al año, pues en 22 años de vida pastoral creo que se han cumplido 3. Si son 1000 por año y 22, son 22.000. 3 de 22.000, pues el porcentaje es bien bajito, ¿no? Entonces, pues entienda por qué soy tan desconfiado. Entienda por qué no. No, es que él es malo, es que él no es espiritual. No, al contrario, yo soy muy espiritual. Porque solamente creo que lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu no habla por su propia cuenta. Él toma de lo mío, dice Jesús, y se los hace saber. Él les recuerda toda la verdad. ¿Usted se imagina si uno se moviera por sueños y por profecías? Pues no estaría de pie, se lo aseguro. Entonces no, Jesús habla solamente lo que el Padre le dijo que dijera. Mire conmigo, es Juan capítulo 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. No habla por su propia cuenta. Yo no sé si a usted no le da eso demasiada confianza, si no le da demasiada garantía. Por eso aquí en la iglesia no enseñamos doctrina, no tenemos cursos de doctrina. Usted ha visto, ¿no? Doctrina básica. ¿Ustedes qué creen? No, nosotros creemos esto y esto no lo creemos. Ustedes son bautistas, entonces no creen en la obra del Espíritu Santo. Ustedes son pentecostales, entonces no creen en que la salvación se pierda. ¿Sí? ¿Se ha escuchado esas doctrinas? Cuando me dicen, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? Digo, la Biblia. La Biblia. Lo dijo la predicadora la semana pasada. Nosotros tenemos algo mejor que las doctrinas. Tenemos la palabra de Jesús. Tenemos algo mejor que la teología, el Espíritu Santo. Tenemos algo mejor que la religión. Tenemos a Jesús.
Y yo me enorgullezco de que desde este lugar lo que siempre hemos predicado es que palabra de Dios. Ojo, no siempre lo que el predicador dice es correcto. Eso sí es verdad. Pero siempre le dice a usted, abra la Biblia y mire la Biblia y examine a ver si lo que está diciendo es verdad. ¿Sí? En las iglesias a veces le ponen ahora los versículos en la pantalla. No se preocupe, ya me pasó. Y entonces le ponen los versículos en la pantalla y la gente no trae ya Biblia. Entonces los engañan, porque lo que está diciendo el versículo no es. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. En la Biblia dice, porque medida buena, remesada y no sé qué, y con la medida con que mides, te volverán a dar. Perdón, pastor. Ese versículo no habla de los diezmos y las ofrendas. Está hablando del perdón de los pecados. ¿Cómo así? Sí, pastor, lea bien la Biblia. ¿Entiende eso? Y entonces uno utiliza el versículo y no. ¿Cómo lo dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Nosotros por eso todo el tiempo vamos a donde el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Los testigos de Jehová dicen que son ellos. No, ay, su merced. ¿Cómo vamos a creer nosotros en un hombre? No, el testigo fiel es Jesús. Volvamos a Apocalipsis porque lo dice muy bonito. ¿Y entiende por qué Dios lo está diciendo así? Es el amor. Es el amor que Dios está declarándole a su iglesia. ¿Saben qué? Yo les envié el mejor testigo. Les envié al testigo fiel, les envié a mi hijo. Dice, y de Jesucristo, el testigo ¿qué? Fiel. ¿Sabe cuál es otra la garantía de un testigo fiel? Que un testigo fiel pone su vida en juego por el testimonio. Usted sabe, ¿no? Si usted va a un jurado y usted miente, pues lo meten preso. Porque usted está haciendo un delito. Usted no puede testificar en un juicio mintiendo. Pues imagínese, ¿sí? Imagínese en Colombia. Pero usted entiende que ante Dios esto sí no es posible. Ante los hombres sí, por eso les digo, mire, de los hombres, ay pastor, ¿por qué están desconfiados? Pues hermano, porque tontos, pues desconfiados sí, tonto no. Sí, tonticos sí no, porque ay, pues uno sabe cómo es la gente. Pero ante Dios, ¿no ve que a Dios no se le puede engañar? ¿No ve que a Dios no se puede mentir? Un testigo fiel está colocando su vida como garantía del testimonio que está dando. Jesús lo hizo. Mire conmigo Hebreos capítulo 1. Por eso tenemos esa garantía con Jesús. Por eso tenemos también la garantía de los discípulos. A los discípulos los mataron por llevar el testimonio, por eso llaman mártires. ¿Quién da la vida por algo que no es verdad? ¿Usted entiende por qué los religiosos no pueden dar la vida por lo que hacen? Apenas ven, por eso dice que el asalariado apenas ve venir al lobo, ¿qué hace? Sale corriendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no, el asalariado sale corriendo. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno se da cuenta quién está engañando y quién no. No, yo doy la vida, pero deja tirado. Si deja tirado no da la vida, hermano. Yo no sé si les conté que yo tenía una prueba cuando alguien me decía, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y yo, es que yo tengo llamado. Y yo, sí, qué bien. Y después le decía, después del tiempo, morrongo que soy,
le decía, oye, hágame un favor, vaya y compre unos tornillos y ayúdeme que las sillas están dañadas. Y póngale los tornillos. Y le daba la plata. Y le daba pues como una plata más de lo que podían costar los tornillos, digamos 50.000 pesos. Pasaba un mes, pasaban 2 meses, ni plata, ni tornillos, ni arreglo de sillas. Prueba fácil para saber quién quiere dar la vida por el Señor. No volví porque después conté la historia, entonces me tiré mi prueba, ¿no? Pero usted entiende que si una persona dice que quiere dar la vida por la iglesia, que no es que yo surgió por el Señor, lo amo, pero yo sí. Venga viejo, pero usted ni siquiera es capaz de ser fiel en lo poco. ¿Usted cree que sobre lo mucho va a ser fiel? Mentiras. No, pastor, yo tengo un deseo de ir a... Me toca poner un ejemplo que nadie se sienta aludido, porque después se va de la iglesia. Yo quiero ir a evangelizar a los nómadas Nukat Makuj. Ah, qué chévere. Pero usted me acompaña. No, yo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. No, pero yo sí quiero. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos toca recoger mercado y nos toca recoger un dinero y bueno, y vamos a decirle a la iglesia así. Y después de la semana, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, pastores, yo ya le dejé el ministerio montado, encárguese usted, porque yo no puedo. Entonces la persona es que infiel. Pero con Jesús no, con Jesús nosotros no se sienta mal por ser infiel, todos lo somos. ¿Sí? En mal de muchos, consuelo de tontos. Todos somos infieles. Con respecto a Dios, todos somos infieles. Pero Él es el testigo fiel. Y entonces nosotros tenemos esa garantía que podemos confiar en Él absolutamente. Aunque nosotros somos infieles, mire conmigo 1 Timoteo. Él permanece fiel. Eso es una belleza. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si nos negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Usted sabe la confianza que da una persona fiel? Es que eso es una maravilla, eso es una ventaja. Porque uno sabe, mire, yo puedo fallar, yo puedo estar en las buenas, en las malas, arriba, abajo, contento, triste. Pero esa persona está ahí, siempre. Él es el testigo fiel. Aunque nosotros falláramos, Él está ahí. ¿Usted sabe qué es esa certeza, qué es ese amor, qué es esa confianza que nosotros podemos tener? Yo pregunté que a quienes les había dado coronavirus. Pregunta, ¿quién ha sido infiel con el Señor? Bueno. Pero Él permanece fiel. Y nos espera, nos soporta, nos ayuda, nos aguanta, nos ama, no nos quita el amor. Usted sabe, ¿no? Apenas uno le hacen la embarrada, uno ya no lo quiere ver, ya no quiere, quite de aquí. Él no. Él dice, ¿qué único, qué único, qué hubo? Vamos, otra vez, vamos, yo estoy ahí, no te he dejado, te estoy esperando. ¿Cuántas veces no ha? Y nosotros otra vez nos enfriamos y no, lo que pasa es que me salió un negocito y entonces ya, y Él sigue ahí. ¿Qué hubo? Venga, vuelva, aquí estoy, vamos. No, pero es que, ay Señor, qué pena contigo, es que yo no sé por qué no puedo serte fiel. Él dice, bueno, pero vamos, ánimo. Empecemos a caminar, yo lo ayudo. No se preocupe. En la medida que usted me conozca, usted va a empezar a amarme más. Cada vez que me conozca, más me va a amar. Déjese amar. Esa es su propuesta, déjese amar. Déjese amar. Mire, yo di la vida por usted. ¿Usted se imagina esa garantía?
Yo di la vida por usted, siendo mi enemigo. Mire conmigo Romanos capítulo 5. Siendo mi enemigo, siendo usted mi enemigo, yo di la vida por usted. Ah, no, con el amigo pues cualquiera. Y eso, ¿no? Y eso. Es que somos demasiado duros nosotros. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese cuando usted ni siquiera quería saber de Él. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos dio su vida, imagínense ahora que estamos reconciliados con Él. Imagínense ahora que somos sus hijos. ¿Se da cuenta? Porque es esa garantía que Él está hablando ahí en Apocalipsis, comenzando Apocalipsis. Dice, volvamos a Apocalipsis. Y de Jesucristo, el testigo fiel, que el primogénito de los muertos. La resurrección de Jesús es una garantía de que Él hizo las cosas bien. La muerte no pudo retenerlo. Si Jesucristo hubiera fallado, si Jesucristo tuviera pecado, pues Él no hubiera podido resucitar. Pero el Espíritu Santo dio testimonio de la idoneidad de Jesucristo al resucitarlo de entre los muertos. Esa es nuestra garantía. La muerte no pudo retenerlo. Satanás no pudo vencerlo. Él venció la muerte. Él es el primogénito entre los muertos. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dijo un profesor de teología que había estudiado en Alemania. Lo que pasa es que la resurrección de Jesucristo es una cuestión semántica. Y ellos ponen así, palabras bonitas para que suene. Es una cuestión semántica. Semántica quiere decir que es decir las cosas con una palabra bonita. Jesucristo realmente no resucitó, dijo el profesor. Lo que pasa es que cuando una persona entiende la obra de Jesús, de que Él es lindo y la persona se inspira con eso para ser una mejor persona, Jesucristo resucita en su corazón. Pero Jesucristo no, ay, profesor, no, profesor, la base de la fe cristiana, pero él es profesor de teología alemán, además buen profesor, era de los poquillos buenos. Digo, profesor, la base de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Dice Pablo, versículo 14 de 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta por qué la pregunta que le hacía yo a mi sobrina era clave? Porque ella decía que tiene fe. Le dice, ¿mueres, resucitas? Pues no sé. Entonces no tiene fe. ¿Y cómo puede uno saber? Pues hermano, porque la Biblia lo dice. Porque Jesucristo resucitó. Porque la vida de los discípulos fue transformada por la resurrección. Los que salieron corriendo, los que tenían miedo, los que huyeron. Después de que lo vieron resucitado, ¿qué hicieron? Dieron la vida por Él. Pablo, que perseguía a la iglesia, cuando vio a Jesús resucitado, se arrodilló y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros hemos tenido la experiencia viva. ¿Se da cuenta la diferencia entre la religión y la fe? Si usted no la ha tenido, téngala.
Si usted no la ha tenido, dígale a Dios, dígale, Señor, yo quiero, eso que está hablando ese loco allá, yo quiero tenerlo. Déjame conocerte, déjame experimentarlo. Si tú realmente vives, si realmente tú vives. ¿Con qué habla uno? Es que hasta los perritos, pues, uno le habla al perro, el perro no le entiende, pero uno le habla al perro, ¿sí? Uno llega, bueno, quédese ahí en el semáforo, no se vaya a cruzar. Uno va a trotar y está la persona con el perro y le habla al perro, ¿sí? Y la persona le habla al perro. Pues hay más certeza de la gente en hablarle al perro que hablarle a Dios, porque no saben si Dios les escucha. ¿Y por qué sabe uno que no saben que Dios les escucha? Pues porque quedan en la misma desesperanza después de que oran. Si yo oro, se supone que tengo la esperanza de que es verdad. O si no, ¿para qué oro? Si yo le digo a Dios, Dios, mira, esta es la situación, y Señor, en tu palabra tú dices, y Padre, obra conforme a tu palabra, ya. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que no miente. Pero si yo no tengo fe, entonces yo digo, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Después de que ora. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué susto! ¿Por qué? Pues porque no cree, porque no tiene fe. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a donde Dios y le sabes que Dios, perdóname, no tengo fe. Ayúdame incredulidad, ayúdame, no tengo fe, Señor. Muéstrame, ¿qué hace? Empieza a leer la palabra. Entiende que si usted le está perdiendo sabor y sentido a la vida de fe, usted tiene coronavirus espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Vuelva a las obras primeras. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Recuerde cómo fue la primera vida de fe. Empiece a orar, empiece a leer la palabra, empiece a congregarse, haga un grupo de estudio. No, es que voy al grupo de estudio y siento que no, porque está enfermo, hermano. Es que voy a leer la palabra y siento que no, porque está enfermo, hermano. Es que yo voy al culto, pero siento, ya ni siquiera en la alabanza quiero levantar las manos, porque está enfermo, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Como los que tienen coronavirus, aunque la comida no les sirva, no les sepa, tiene que comer, viejo. Tiene que aumentar las defensas. Tiene que volverse al Señor. ¿Y sabe qué es lo que está en juego? Ojalá fuera la vida física. Ay, deje de tener miedo por la vida física. Quiere que le diga, todos nos vamos a morir. Palabra profética del Señor. He aquí que les digo, te vas a morir. Yo no sé cuándo, pero usted se va a morir seguro, hermano, se lo aseguro. Pongo mi vida en juego de que usted se va a morir y yo también. Pero ojo, que no sea la muerte eterna, que sea solamente la muerte física. Después de haber conocido la verdad, volverse atrás. Después de haber experimentado la vida de fe, volverse atrás. Ay, pero es que usted no sabe, es que Mercy empezó a mirarme feo y yo me sentí mal. ¿A usted qué le importa, Mercy? Ámela más, consiéntala más. Ay, antes entréguese 2 veces por su hermana, así lo dice la Biblia. Pero usted no se deje quitar la fe. Usted no se deje matar, usted no se deje morir. Porque Dios envió a su Hijo. Estamos viendo Apocalipsis, ya vamos a terminar. Estamos viendo Apocalipsis, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de las reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que nos amó. ¿Usted cree en las promesas de amor de la gente, no? ¿Me amas? Sí, te amo. Bueno, casémonos. Imagínense, uno se casa con una promesa de amor. Pero con Dios no quiere creerle su propuesta de amor. El que nos amó, ¿sabe qué nos está diciendo Dios? Que Él nos ama. Que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que no hay amor más grande? ¿Cómo vamos a desconfiar de su amor? ¿Cómo vamos a desconfiar de Él? ¿Saben por qué celebramos nosotros la Santa Cena? Por eso. Porque estamos recordando. ¿Qué recordamos? Fácil.
Además está ahora libre de coronavirus, que viene empacada. Con la copa recordamos que Él derramó la sangre para pagar por nuestros pecados. Con el pan recordamos que Él se hizo hombre, habitó entre nosotros y abrió el camino al trono de la gracia para que nosotros estemos confiados en Él. Y dijo, ¿sabe qué? Como Él nos conoce, para que no se les olvide, háganlo cuando se congreguen. Y recuerden que yo di la vida por ustedes. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres el testigo fiel. Perdónanos a nosotros porque nosotros tratamos de medirte con nuestra infidelidad, con nuestra maldad, con nuestra inconstancia, con nuestra parcialidad, con nuestra tontería, Señor. Padre, que tu amor sea llenando nuestros corazones. Que tu amor sea asegurándonos, que tu amor sea, Padre Celestial, colocando la certeza de la fe. Que nosotros no dudemos, Señor. Tú entregaste a tu Hijo por nuestros pecados. ¿Cómo nos darás juntamente con Él todas las cosas? Padre Celestial, tú eres el testigo fiel. Tú viniste a hablarnos las cosas ciertísimas del Padre, Señor. Sin añadir, sin quitar. Tú nos diste el testimonio de primera mano porque tú eres Dios hecho hombre. Y además tú diste tu vida para poner garantía en esa obra tuya, Señor. Padre, yo te clamo por los que están enfermos espiritualmente, Señor. Levántalos de nuevo, Padre Celestial. Quita toda enfermedad espiritual. Todo lo que el enemigo haya tratado de hacer para sacarlos del camino, Señor. Te clamamos por los que no han vuelto, Señor. Tráelos de nuevo, Jesús. Perdónanos porque nosotros hemos sido instrumentos de Satanás para hacer piedra de tropiezo a los hermanos. Que nos burlamos de las iglesias católicas en Canadá que tienen miles de niños, cadáveres de niños enterrados en el patio. Pero nosotros que decimos conocer la verdad tenemos cadáveres de nuestros hermanos que hemos matado, Señor, espiritualmente por nuestra tontería, por ser odiosos, por ser malos, por ser poco sabios. Señor, perdónanos. Padre, que tu iglesia, Señor, vuelva a tu amor, que tu iglesia te ame y que en ese amor sea expresado hacia los hermanos. Que con los más difíciles nosotros tengamos doble porción de amor, porque eso es lo que tú hiciste con nosotros. Nos amaste siendo tus enemigos. Padre Celestial, que nosotros podamos vivir la vida de fe con toda certeza y con todo gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.